estoy con el ingeniero Guillermo Sumelzú de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que me traía lindas noticias, porque me dice que tuvo un éxito absoluto el curso para cultivar hongos, ¿verdad, ingeniero? Sí, ¿Cómo le va? Sí, Buen día. Buen día, Rebeca. Sí, realmente nos sorprendió. Fue una de las jornadas más numerosas que tuvimos en la facultad. Más de 200 personas. 230 inscriptos hubieron. Fantástico, fantástico. Realmente muy buen impacto en la gente y mucho interés. Y usted me decía que, bueno, la gente busca esa alternativa, el que es vegano o el que se quiere cuidar para hacer su propio, ¿cómo se llama? Al cultivo. Cultivo de hongos. Sí. Claro, cultivo o el consumo por lo menos, ¿no es cierto? Claro. Pero a la gente le está interesando mucho. Ha cambiado mucho en los últimos años porque, bueno, cada vez se come menos carne, la gente busca alternativas más sanas y los hongos realmente son una alternativa muy sana. Claro, y los que fueron, el interés que tienen es hacer su propio cultivo en la casa. Ese es el interés que tiene la gente que está Bien. consultando. Sí. Hoy, ¿de qué nos vamos a ocupar? Veo que tiene la mesa llena de verduras. Acá hay apio, hay un aroma apio exquisito, unas lechugas, otras lechugas. Yo me quedaría con estas porque parecen de mejor calidad que estas otras. ¿Qué pasó acá? ¿Están enfermitas? Bueno, yo le contaba la última vez que estuvimos que la especialidad mía en la cátedra que yo trabajo es la fitopatología, ¿no es cierto? La fitopatología se ocupa de las enfermedades de las plantas. Y entonces hoy queremos abordar el tema de la importancia que tiene conocer y manejar la sanidad del suelo para lograr plantas sanas. Bien. Entonces hemos traído plantas que están sanas, como estas, y otras que están enfermas. Acá también tienen este apio totalmente sano. Así es. Y estas ya con alguna enfermedad. Con alguna enfermedad. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende de un montón de factores, ¿no es cierto? Que una planta se enferme o no se enferme depende de muchos factores, pero en el caso, lo que queremos abordar hoy es qué importancia tiene el suelo en este jueguito de equilibrio que hay entre sanidad y enfermedad, en este caso en las plantas, ¿no es cierto? ¿Qué es el suelo? Es el sustrato que sostiene el plantín o la semilla. El suelo, en estas plantas que se cultivan en suelo, digamos, es ese sustrato que tiene arcilla, limo, arena, pero además de todos esos componentes físicos, digamos, y químicos, tiene un componente esencial que es una enorme cantidad de organismos vivos en el suelo. En el suelo encontramos hongos, bacterias, nematodes, insectos, lombrices, protozoarios, etc. Es un mundo viviente enorme que nosotros dentro de ese conjunto de organismos encontramos muchos que son amigos, que trabajan junto con nosotros. ¿Hay más amigos que enemigos? Sí, muchísimo más. Ahora, para nosotros que no sabemos nada, ¿cómo hacemos para determinarlos? ¿Cuál es amigo y cuál es enemigo? Claro, yo diría cómo hacemos para manejarlo. Determinarlos es muy difícil, ¿no es cierto? Pero sí lo que podemos hacer es favorecer que esta biología del suelo, que en ella prevalezcan los organismos que van a favorecer el crecimiento de las plantas. Básicamente, los organismos benéficos del suelo pueden ser de dos tipos, hablando de este tema de las enfermedades. Algunos organismos se asocian con las plantas más o menos íntimamente y favorecen el crecimiento. Eso se llaman organismos promotores del crecimiento. Bien, ¿y esos vienen naturalmente o usted agrega? No, sí, vienen naturalmente o se agregan, pero están en la naturaleza. Cuando el suelo ha sido degradado, cada vez hay menos. Entonces, hay algunos que son promotores de crecimiento, hay otros que son enemigos. Los enemigos son los patógenos, los que pueden enfermar las plantas. Pero hay un grupo de organismos que pueden frenar a los enemigos, o sea, que pueden hacer que estos no se puedan instalar en el suelo, no puedan crecer y proteger a las plantas para que no se enfermen. Bueno, pero vamos a cosas concretas. Claro. Usted me dice en general este mundo. Estos organismos... Tierra. Claro, el suelo, la tierra, nosotros tenemos que manejarla de manera de favorecer los organismos benéficos y disminuir los organismos enemigos. Bien. Es un equilibrio constante. ¿Qué haríamos? Y manejar es lograr un suelo que sea suelto, que no retenga agua de más, o sea que no haya anegamiento, o sea que tenga buen drenaje, lograr que el suelo sea sano. Para lograr que el suelo sea sano, o sea que esté equilibrado biológicamente, tenemos varias posibilidades. Una posibilidad es utilizar periódicamente el agregado en el suelo que estamos trabajando en la quinta de un compost de buena calidad. Lo mezcla.
El compost puede ser un compost elaborado de la misma casa, digamos, y mezclándolo todos los años hay que irlo mezclando para, al agregarle el compost le agregamos una enorme cantidad de organismos vivos. También le podríamos agregar materia orgánica. Sí, podría ser un compost de lombrices. Compost de lombrices. También le podemos agregar materia orgánica provenientes de animales, siempre y cuando se haya madurado. Y ¿cuánto tiempo pasa hasta que eso ocurra? Bueno, si uno composta pasan 6 meses, pero si uno simplemente madura, pues en 2 o 3 meses tiene una materia orgánica más o menos madura para ponerle. ¿Y por qué acá estas plantas salieron enfermas? Bueno, ¿qué puede haber pasado? Bueno, los organismos que están en el suelo pueden atacar desde el suelo. Acá tenemos las raíces estas, bueno, se cortaron para poder sacar la planta, están sanas. En este caso nosotros vemos una serie de síntomas de amarillamiento, que es muy probable que aquí estén instalados, acá se ven bastante bien, ¿no? Nematodes. Fíjense que en estas raíces están con unas protuberancias que es propia de la presencia de nematodes patógenos. Entonces, estos nematodes son los responsables de esto. Yo tengo que manejar el suelo para que no haya nematodes. En este caso de las lechugas, lo que nosotros vemos acá es un ataque de hongos. Acá se ve hongos, estos no son comestibles, no. Estos son patógenos. Acá se ve perfectamente el micelio de los hongos, claro. E incluso se alcanza a ver unas estructuras como unas piedritas negras que utilizan los hongos para sobrevivir en el suelo varios años. ¿Y en ese caso la lechuga hay que descartarla? Y claro, en ese caso, por supuesto, esto hay que descartarlo y retirarlo de allí para que no queden estos esclerotos, que así se llaman estas estructuras que decía recién, en el suelo, y que van a propagar el hongo y van a hacerlo que perdure para años siguientes, ¿no es cierto? Claro. Y en el caso del apio, ¿este apio es comestible o no? No, en general no hay problemas para comerlo. No se lo transfiere al organismo humano. No. Además, en este caso en particular, los nematodes están en la raíz y no tienen ningún efecto sobre el ser humano. Pero, ¿cómo haríamos para que el suelo no tenga nematodes o no tenga hongos patógenos? Bueno, allí entonces tenemos que mejorar la biología y tenemos algunas otras técnicas que pueden ser aplicables en un huerto urbano, como por ejemplo la solarización. La solarización consiste en cubrir el suelo con un plástico durante un periodo de por lo menos 30, 40 días si uno lo hace directamente en el suelo. ¿En qué estación? En la estación de mayor cantidad de sol, o sea, en el verano. Verano. O bien hacerse un aparato que uno lo puede colocar en un lugar donde haya mucho sol, por ejemplo, unos tubos negros de 20 centímetros donde uno mete el suelo adentro y los coloca al sol, hay todo un aparatito que se puede hacer, y allí la temperatura aumenta muchísimo, o sea, uno logra temperaturas de 60, 70 grados. Cuando uno calienta el suelo, sea en la solarización o sea mediante este aparato que le digo, que este aparato es muy rápido, o sea, en 3 o 4 días uno logra un suelo muy mejorado, lo que se hace es favorecer la presencia en el suelo de los organismos termófilos. Algo parecido a lo que ocurre en el compostaje, que uno se eleva la temperatura. Cuando la temperatura llega alrededor de 60 grados son muy pocos organismos los que pueden sobrevivir. Esos organismos que sobreviven, que son termófilos, tienen la particularidad de que defienden al suelo. Claro, liberan. O sea, le mató todo lo malo y quedaron los buenos. De alguna forma. Sí, la esterilización es matar todo. Esto que estamos hablando es la pasteurización. Donde uno mata lo que es malo y deja sobrevivir lo que sirve, lo que es bueno. Bien, y a partir de ahí entonces ya no habrá problema. Digamos que uno en el manejo de este tipo de enfermedades lo que trata de conseguir es disminuir lo mínimo posible. Difícilmente lo erradique, ¿no es cierto? Ese concepto ya se dejó de lado en la agronomía. Uno maneja el suelo de manera de que las enfermedades no causen un daño excesivo, pero siempre va a haber alguna plantita que se enferma. Bien, hasta aquí llegamos. Gracias, ingeniero. Bueno. Ha sido muy amable. El ingeniero Subelsu de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la huerta en casa, la huerta
en la ciudad, si se quiere, con algunos espacios que pueden estar en cajones, en pequeños lugares que uno tenga, o bien en la huerta grande, en estos hermosos patios que tiene Córdoba todavía.